Bueno, bienvenidos. Después de una leve interrupción pequeña que tuvimos, estamos aquí nuevamente. Bienvenidos a la Escuela Dominical, bienvenidos a todos los que se están conectando o estaban conectados esperando desde hace rato esta transmisión. Desde hace 7 semanas hemos venido estudiando un despliegue de la historia de la salvación a través del pueblo judío en todo el Antiguo Testamento. Hemos visto un panorama del Antiguo Testamento. Hoy corresponde entonces en ese panorama del Antiguo Testamento estudiar la última sección para dentro de 8 días iniciar con un panorama del Nuevo Testamento. Y hay un video que quiero compartirles donde se resume prácticamente esas 7 semanas que hemos estudiado, los principales eventos de esas 7 semanas y la introducción para el tema. La historia de Israel inicia con un llamado. En el siglo XX a.C., Dios le pide a Abraham que salga de la tierra de sus padres a una tierra prometida. Abraham parte de Ur de los Caldeos con rumbo desconocido. Luego de un largo recorrido, Dios le confirma que Canaán era la tierra que daría a sus descendientes. Esa promesa fue confirmada a Isaac, su hijo, y a Jacob, hijo de Isaac. Dios cambió el nombre de Jacob por Israel y lo bendijo con 12 hijos que formarían las tribus de la nación de Israel. José fue vendido por sus hermanos a una caravana de madianitas mercaderes, quienes lo vendieron como esclavo en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Este joven halló gracia delante de Dios y él le prosperó. Tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés. Sus descendientes serían conocidos como la media tribu de Efraín y la media tribu de Manasés. Una hambruna golpeó la tierra y sus hermanos terminaron postrados ante él en Egipto sin conocerle. Él los perdonó y los bendijo. A la muerte de José, el pueblo de Israel, que ya era numeroso, fue sometido a trabajos forzados y a la esclavitud. Dios entonces levantó a Moisés como libertador y guió al pueblo por el desierto hasta la tierra prometida. Partieron de Egipto en el año 1250 a.C. Luego de espectaculares conquistas, se asentaron en la tierra prometida. Todo era perfecto. Los regía un sistema de gobierno teocrático, donde Dios dictaba los pormenores y levantaba jueces para librarlos de manos enemigas. No conforme con este sistema, decidieron adoptar la democracia como forma de gobierno. Eligieron a Saúl como su primer rey, luego a David y a Salomón, quien construyó el primer templo de Israel, una magnífica obra que sustituyó el tabernáculo de reunión. Jerusalén reunía todas las condiciones para ser la capital del reino. Estaba en el centro y todas las tribus descendían a ofrecer sacrificios en el templo de Salomón. A la muerte de este, el reino de Israel se fragmentó en 2, el reino del norte y el reino del sur. Roboam, su hijo, mantuvo el control en el reino del sur, conocido como el reino de Judá y la capital. Pero Jeroboam I tomó dominio en el reino del norte, conocido como Israel. Posteriormente, Samaria fue elegida su capital. Las tribus del reino del norte, llamadas las 10 tribus de Israel, fueron Simeón, Dan, Isaacar, Zabulón, Aser, Neftalí, Rubén, Gad, la media tribu de Efraín y la media tribu de Manasés. En el reino del sur quedaron asentadas las tribus de Judá y Benjamín. Recuerden que los levitas estaban diseminados en todo el territorio de Israel. Estos fueron los reyes que gobernaron en el reino del norte. Estos fueron los reyes del reino del sur. La mayoría de estos reyes tuvieron en común que hicieron lo malo delante de Dios. Por esto, Dios entregó al reino del norte en manos de los asirios. Fueron deportados en el año 740 a.C. Hoy nos referimos a estas tribus como las 10 tribus perdidas de Israel. El reino del sur sobrevivió un poco más de tiempo, pero la condición moral y espiritual de la nación era repugnante. No aprendieron la lección de sus hermanos deportados y fueron llevados al cautiverio en el año 586 a.C.
Durante el reinado de Ezequías, el pueblo comenzó a sentir los embates del enemigo. Los asirios tomaron sus ciudades y los judíos se vieron obligados a pagarles tributos. Ezequías había agradado a Dios, pero los juicios también alcanzarían el reino del sur. Este rey confió en el Señor y él le libró del yugo asirio. En la postrimería de sus días cometió el error de mostrarle todos los tesoros del templo y su casa a los mensajeros de Merodach-Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia. Isaías se le reprende y profetiza la destrucción del templo y la ciudad en manos de Babilonia. A la muerte de Ezequías asciende al trono de Judá Manasés. Su periodo de gobierno comprendió los años entre el 697 a.C. al 642 a.C. La Biblia dice de él que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. El juicio era inminente. Dios dijo: por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tan mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, que se friega y se vuelve boca abajo, y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán presa y despojo en todos sus adversarios. Por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira, desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. A la muerte de Ezequías se levanta Amón, quien tampoco escuchó el consejo de Dios. A la muerte de este se levanta un hombre temeroso de Dios, Josías. Gobernó desde el 639 a.C. hasta el 608 a.C. Llevó a cabo una serie de reformas y restauró la casa de Israel. Además, quemó las imágenes de Acera, destruyó los altares paganos y abolió todo el sistema idolátrico del pueblo. La Biblia dice de él: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Pese a esto, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés se le había irritado. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho: mi nombre estará allí. Reinó Joacab e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Faraón Necao lo destituyó a los 3 meses y colocó en su lugar a Joacim, también hijo de Josías. Este hizo igual lo malo ante los ojos de Jehová. El imperio de Babilonia estaba en su máximo esplendor. Había conquistado a los asirios y a los egipcios. Nabopolassar estuvo al frente y luego Nabucodonosor su hijo. Este vino contra Judá e hizo su siervo a Joacim por 3 años. Luego reinó Joaquín su hijo, quien también hizo lo malo ante los ojos de Jehová. El ejército de Nabucodonosor sitió la ciudad y llevó cautivo a todos los príncipes y hombres de guerra, incluyendo al rey, en el año 597 a.C. En su lugar colocaron a Sedequías como rey de Judá, quien también hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Este intentó sublevarse contra el ejército de Nabucodonosor y la ciudad fue destruida por completo en el año 587 a.C. Fueron testigos de estas deportaciones Ezequiel, Jeremías y Daniel. Bueno, usted, como va a quedar allí, usted puede volver a repetir el video porque es un poco rápido, pero lo que se propone en realidad es poder darnos como el panorama de lo que sucede con el pueblo de Dios y con ese pueblo escogido del Señor desde el principio con Abraham hasta lo que terminó la clase pasada. ¿En qué terminó nuestra clase pasada? Precisamente en ese momento en el que el pueblo es deportado a Babilonia, ¿verdad? Vamos a mirarlo por aquí. Finalizando la lección anterior, espérenme, yo hago un cambio aquí.
Finalizando la lección anterior, aprendimos cómo el pueblo de Israel reinó en el norte y fue tomado cautivo por los asirios, y Judá, que era el reino del sur, dominado, exiliado por Babilonia, la ciudad de Jerusalén destruida, el templo saqueado, y todo a causa de ¿qué? De la idolatría recurrente, de la desobediencia moral y espiritual, y sobre todo por la indiferencia a las advertencias de Dios por parte de los profetas. El hermano Israel nos compartía la semana pasada cómo profeta tras profeta, años y años y años, estuvo hablándoles, y el pueblo de Israel seguía haciendo lo malo delante del Señor, y venía uno que otro rey a hacer algo bueno, como por ejemplo el avivamiento que hubo con el rey Josías, pero aún así ellos no se arrepentían y seguían en sus malos caminos. Hoy corresponde hablar el regreso del exilio. ¿Por qué? Porque el Señor en su misericordia les permitió a ellos regresar. Recordemos que Dios, además de las profecías de castigo que había dado, también había profetizado que el pueblo iba a ser restaurado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había un pacto al que Dios iba a cumplir, que era el pacto que había hecho con Abraham. Recordemos que hay pactos de Dios que son incondicionales y pactos condicionales. El pacto con Abraham es un pacto incondicional, porque no dependía de qué haga Abraham y su descendencia, Dios no va a ser infiel a su palabra. Es un pacto incondicional, como el pacto de salvación. Él entregó a su hijo para salvación al mundo, y no importa qué hagan los seres humanos, él ya hizo ese pacto. Los pactos condicionales son aquellos donde Dios les dice, yo hago esto por ti, pero si tú haces esto. Entonces, ese pacto con Abraham era un pacto incondicional, por lo cual Dios, a pesar de todo lo que hemos visto en la historia que ha hecho el pueblo de Israel para no merecer seguir siendo el pueblo escogido, Dios continúa siendo fiel a ese pacto y demuestra también su bondad al traerlos a un tiempo de restauración. ¿Qué había dicho Jeremías? Jeremías, uno de los profetas que el Señor levantó fuertemente en este tiempo para Judá, dice en capítulo 25, versículos 4 y del 4 al 12, vamos a leer algunos versículos. Dice, una y otra vez el Señor les ha enviado a sus siervos los profetas, pero ustedes no escucharon ni prestaron atención. Todas las veces el mensaje fue, apártense de su mal camino y de sus malas acciones. Solo entonces los dejaré vivir en esta tierra que el Señor les dio a ustedes y a sus antepasados para siempre. Versículo 8 dice, ahora el Señor de los ejércitos celestiales dice, como ustedes no me han escuchado, reuniré a los ejércitos del norte bajo el mando de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a quien nombré mi representante. Los traeré contra esta tierra, contra su gente, contra las naciones vecinas, y a ustedes los destruiré por completo. Los convertiré en objeto de horror, de desprecio y ruina para siempre. Toda la tierra se convertirá en una sola tierra baldía. Israel y las naciones vecinas servirán al rey de Babilonia, y ahí viene la profecía, por 70 años. O sea, no va a ser para siempre, por 70 años. Entonces, después de que hayan pasado los 70 años del cautiverio, castigaré al rey de Babilonia y a su pueblo por sus pecados, dice el Señor, y haré del país de los babilonios una tierra baldía para siempre. Aquí hay algo importante que tenemos que aclarar, y es que uno dice, bueno, ¿por qué Dios utiliza a los babilonios? Dice que mandó al rey Nabucodonosor como su, ahí lo nombra como su representante, y utilizó a Babilonia para traer ese castigo sobre el pueblo de Israel, pero luego castiga a Babilonia, ¿sí? Recordemos que el Señor lo que permite es que a cada uno de nosotros nos alcance las consecuencias de nuestros actos. Entonces, las consecuencias de los actos del pueblo de Israel fue caer sometidos sobre Babilonia, pero no quiere decir que todos los actos de Babilonia eran aprobados por Dios. Eran consecuencia de lo que Israel acarreó, pero Dios luego trajo juicio sobre Babilonia, porque delante de los ojos de Dios y en la moral de Dios, Babilonia era terrible, igual que Asiria. Entonces, a Asiria y a Babilonia también los alcanzaron las consecuencias de sus malos actos y el castigo de Dios, como en ese caso había alcanzado al pueblo de Israel. Entonces, estando ellos en ese exilio, en ese retiro, el Señor también cumple
su promesa de restaurarlos y de traerlos. Isaías había dicho, dice de Ciro, Dios había dicho cuántos años antes, a través del profeta Isaías, que Ciro era su pastor y que cumpliría todo lo que Dios quería. Y al decirle al pueblo de Israel que volverían a edificar su casa, que volverían otra vez a edificar. Entonces, los babilonios son derrotados por el imperio medo-persa y se cumple la palabra del profeta Isaías para empezar el proceso del retorno de los judíos a su tierra y su restauración como nación. Entonces, lo primero que sucede es que el templo es reconstruido. Dios cumplió su plan soberanamente. Y aquí hay algo muy importante, y es que Dios es el dueño de la historia. Por más que nosotros queramos intervenir y hacer cosas o cambiarlas, a veces nosotros tomamos caminos más largos a llegar al propósito de Dios, pero el Señor es el dueño de la historia. ¿Qué dice Esdras capítulo 1, del versículo 1 al 5? Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías, porque movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó que le construya un templo en Jerusalén que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor Dios de Israel, quien vive en Jerusalén, y que su Dios esté con ustedes. En el lugar que se encuentre este remanente judío, que sus vecinos los ayuden con los gastos, dándoles plata y oro, provisiones para el viaje y animales, como también una ofrenda voluntaria para el templo de Dios en Jerusalén. Y luego Dios movió el corazón de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las tribus de Judá y de Benjamín para que fueran a Jerusalén a reconstruir el templo. Vemos entonces que Dios en ese regreso del exilio cumple su plan soberanamente. Primero, Dios cumple las profecías del profeta Isaías y de Jeremías, diciéndole una vez más al pueblo: lo que yo prometo se cumple. No hay palabra mía que no vaya a cumplir en el tiempo adecuado y en el momento en el que se ha decidido ello. Lo otro es que Dios fue quien despertó y movió el corazón del rey persa. ¿Cuántas veces nosotros estamos orando por una situación, pero se nos olvida que es el Señor el que toca corazones, el que mueve situaciones, y cosas que parecen imposibles, el Señor hace que sean posibles, porque es Dios quien toca los corazones y es Dios quien hace la tarea, ¿sí? Lo que nos corresponde a nosotros es creer y orar. El pueblo estaba sujeto al imperio medo-persa. Los persas simplemente podrían decir: somos los dueños del mundo en este momento. Cada cual vienen y nos pagan tributo a nosotros. Son nuestros esclavos, digámoslo así. Aunque el imperio medo-persa había sido un poco más generoso con los pueblos que él dominaba y los dejaba adorar a los dioses que ellos querían. Pero aún y así, ellos no tenían ninguna necesidad de dejar al pueblo ir a su tierra, y mucho más a darle dinero y para reconstruirse. Eso era imposible. Pero dice la escritura que Dios fue quien despertó y movió el corazón de Ciro, el rey persa. Dios es el dueño de la historia y a Dios nada se le sale de control. Si Dios había dicho que a los 70 años el pueblo regresaría, el Señor iba a hacer lo que tuviese que hacer. Si Ciro no hubiese cedido su corazón para obedecer lo que Dios le dijo, ¿qué hubiese hecho Dios? ¿Qué se imaginan ustedes? Levantar otro imperio, tumba a los medo-persas y pone a alguien que sí haga lo que Dios quiere. Pero el plan de Dios iba a salir sí o sí. Pero ante todos los planes de Dios siempre hay oposición. Siempre hay oposición del enemigo. Dígame cuántas veces usted y yo no hemos entrado en algo que es un proyecto de Dios, que sabemos que el Señor está con nosotros y lo primero que se levanta es oposición. Siempre va a pasar, porque el enemigo no va a dejar que se cumpla la palabra de Dios, pero Dios nos levanta en fe para que sí
logremos los propósitos de Dios. ¿Qué dice Esdras capítulo 4, versículos del 1 al 5? Cuando los enemigos de Judá y Benjamín oyeron que los desterrados estaban reconstruyendo un templo al Señor, Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel, el encargado de esta reconstrucción, y a los otros líderes y les dijeron, déjenos participar en la construcción junto con ustedes, porque nosotros también adoramos a su Dios. Le venimos haciendo sacrificios desde que el rey Esar-Jabón de Asiria nos trajo a estas tierras. Zorobabel y Yeshua, los otros líderes de Israel, respondieron, de ninguna manera pueden tomar parte en esta obra. Nosotros solo reconstruiremos el templo para el Señor, Dios de Israel, tal como nos lo ordenó Ciro, rey de Persia. Entonces los habitantes del lugar intentaron desalentar e intimidar al pueblo de Judá para impedirle que siguiera trabajando. Sobornaron a algunos funcionarios para que actuaran en contra de ellos y frustraron sus planes. Esta situación continuó durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y duró hasta que Darío, el otro rey persa, subió a su trono. ¿Qué sucedió? El enemigo levanta oposición, pero el pueblo en ese momento se dejó intimidar y se paralizó la construcción del templo. Se detuvo la construcción del templo. ¿Por qué? Porque simplemente los enemigos quisieron venir a ayudar. Cuando uno lee la historia, uno dice, pero venga, ¿por qué Zorobabel y Jesúa no permitieron que esta gente de Samaria les ayudara? Si eran habitantes de la tierra. Y les están diciendo, nosotros adoramos también a su Dios. Recordemos quiénes eran los samaritanos. Los samaritanos eran parte de los israelitas del reino del norte que habían sido conquistados por Asiria y que habían desobedecido a Dios casándose con mujeres cananeas, con asirios, y de ahí viene la raza de los samaritanos. Ellos hicieron un culto diferente al culto que Dios ordenaba en su palabra. Ellos estaban levantando unos altares diferentes y estaban adorando de una manera distinta. Se dice que hicieron un culto cismático, hicieron algo diferente a lo que Dios había ordenado, y para el pueblo de Israel que quería guardar ese remanente y guardar la palabra de Dios, entonces los asirios no eran personas dignas de venir a ayudarles a ellos a reconstruir el templo al verdadero Dios y a hacer las cosas bien. Entonces, por eso Zorobabel y Yeshua, que era el sacerdote, no aceptan esa ayuda, no aceptan hacerlo, y eso trajo más oposición también. Pero vemos como Dios es el dueño de la historia, esto no se paró, la obra de Dios sigue, ¿sí? Y ellos pudieron terminar el templo. Ahora, demora no significa fracaso. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado que algo que Dios nos prometió se está demorando? Decimos, no, ya no se dio, ya pase la página y sigamos en otro proyecto porque definitivamente Dios no quería esto. No, que algo se esté demorando no significa que no vaya a llegar. Si Dios lo dijo, Él lo cumplirá. Que si el enemigo se opuso, puede tener algo de tardanza o de retraso, pero lo que Dios dijo se cumple. Y es lo que sucede aquí, porque Dios levanta entonces a otro rey, ya no Ciro, sino a Darío, y mira las memorias de lo que había dicho el otro y dice, no, pero ¿por qué a esta gente se le impidió esto? Ahorita volvamos a mandarle ayuda, y es entonces donde el templo al fin es nuevamente retomada la tarea, se reconstruye. Al final siempre la voluntad soberana de Dios va a prevalecer, van a haber diferentes reacciones. Uno lee allí en la historia que hay unas personas que cuando el templo se termina dicen, gloria a Dios, y hay otros que están llorando que porque el templo no era igualito al que había hecho Salomón. ¿Y sabe quiénes estaban llorando? Los pecadores, precisamente, los que habían hecho que Dios los exiliara, porque la historia dice que los que estaban llorando por el templo que ahora se había construido eran precisamente los que conocieron el templo de Salomón. ¿Quiénes conocieron el templo de Salomón? Los que fueron exiliados. ¿A quiénes exiliaron? Pues a los que le fallaron a Dios,
los que fueron idólatras, los que fueron desobedientes, los que mataron a los profetas, los que les dijeron ustedes son mentirosos porque nos están trayendo palabras que nos van a ir mal, pero no nos va a ir mal. ¿Qué le hicieron a Jeremías? ¿Qué le hicieron a Isaías? Y entonces esa gente que pecó de esa manera ahora dice, ah, no, pues es que no era el templo que nosotros queríamos. Nosotros queríamos que volviera a ser el de Salomón, cuando ellos fueron los culpables de esa destrucción. ¿Ven? En cambio, las personas que venían nuevas, que posiblemente muchos habían nacido ya en el exilio, entonces estaban felices, hicieron fiesta, consagraron el templo. Dios levanta reyes y levanta a quien tenga que levantar para cumplir su propósito y su obra. Esa reedificación del templo fue hecha, fue terminado y fue dedicado nuevamente. Y dice en Esdras capítulo 6, versículo 17, que en esa dedicación ofrecieron en la casa de Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos, 12 machos cabríos, en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Dios hizo una obra maravillosa al permitir regresar y construir el centro de adoración, que era lo principal, el lugar de adoración para el Señor, que era el templo. Pero también vemos que hay otra cosa para el pueblo que era muy importante, que era la reconstrucción del muro. Una ciudad en aquella época sin murallas y sin muro era una ciudad desprotegida. Y era necesario que se reconstruyera también. Y Dios tiene que levantar entonces, casi como 50 años después de este primer episodio de la restauración del templo, viene un hombre como Nehemías. ¿Qué motivó a Nehemías? Nehemías era uno de los príncipes, estaba sirviendo en el palacio de uno de los reyes persa, tenía un buen puesto, porque ser el copero del rey tenía que ser que el hombre había ido escalando en su posición para llegar a ese puesto. No sé si ustedes saben, pero el copero del rey era esa persona que probaba los alimentos y probaba de primero la comida del rey antes de que el rey lo hiciera. ¿Para qué? Para si estaba el veneno allí o algo dañado, entonces al que le caía era primero al copero y el rey se salvaba. Mire la confianza y el grado de responsabilidad que tenía Nehemías. Yo no creo que Nehemías vestía con ropas harapientas. Yo no creo que a Nehemías lo alimentaban mal. Yo creo al contrario, que Nehemías tenía sirvientes a su favor porque era una de las personas de primera línea de presentarse delante del rey. Era de tú a tú la cercanía que tenía con el rey. Entonces estamos hablando de alguien que está en un pueblo lejano, de su tierra, de su casa, pero no está mal. Él no está aguantando hambre, él no está pasando necesidad, a él no le están dando látigo, él está bien acomodado. Pero mire el corazón de este hombre Nehemías. Nehemías capítulo 1, versículo 2. Dice, Naí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación de Jerusalén. Me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por fuego. Cuando usted lee a partir del versículo 4 o 5 del capítulo 1 de Nehemías, Nehemías entra en lloro, en aflicción, en ayuno y empieza a orar y a interceder por su nación, por sus hermanos. A él no le importó la posición en la que él estaba y fue tanta su aflicción que narra el capítulo 2 que el rey lo ve y dice, pero a este hombre, ¿qué le pasa? ¿Por qué está así? Si su rostro es diferente cada vez que se presenta delante de mí. Y esto motiva a que el rey le pregunte a Nehemías y entonces el rey le dice, si esa es tu aflicción, dime cuánto tiempo te demorarías, yo te dejo ir. Mira la gracia que tenía Nehemías y la clase de tal vez liderazgo que había ejercido Nehemías en palacio para que el rey le diga, yo te voy a dar permiso. Definitivamente Dios también movió el corazón del rey Artajerjes. Y entonces le da permiso a Nehemías para ir a hacer esa tarea. ¿Quién era Nehemías? Este líder que Dios escoge. Era un hombre humilde
y con gran empatía por sus hermanos. Porque yo estoy sentado en palacio, pero me está doliendo esa noticia que llegó de mis hermanos, de lo que está sufriendo mi país. Y se está dispuesto a dejarlo todo y dejar su comodidad para ir a servir al Señor. Es difícil hoy en día encontrar este tipo de liderazgo, porque es fácil servir mientras sigo en mi comodidad. Es fácil ir a una, ay sí, Señor, mándame a misiones a ir a evangelizar la gente que está por ahí por la Torre Eiffel, ¿sí? Ir a evangelizar la gente que está, por ejemplo, en Venecia, pero ir a otro lugar donde hay persecución, donde hay hambre, donde hay peligro, es algo más o menos lo que estaba pasando con Nehemías. Es un hombre que no estaba dispuesto a dejar su comodidad para ir a servir al Señor. Era un hombre de oración e intercesión. Supo usar su autoridad, porque el rey lo delega como gobernador de Judá. Y le dice, ve a hacer esto. Y le da unas libertades, pero él es inteligente y le dice, sí, pero seguramente él había escuchado lo que sucedió en la reconstrucción del templo. Y él le dijo, pero necesito cartas para cartas para aquel, permiso para esto. O sea, él iba con todos los papeles en regla. Yo me lo imagino que es como Elmer, una carpetita, la marcó aquí diciendo papeles de no sé qué, permisos de no sé qué y cada cosa. Y donde él llegaba y preguntaba, mire, aquí está el papel listo, está firmado, tiene la firma del rey, el cheque, ¿por qué? Porque vemos a Nehemías que era diligente, era un líder diligente, que hizo todo lo que tenía que hacer. Su plan de acción era motivar al pueblo sin olvidarse que Dios era de quien ellos dependían. Porque él fue y chequeó cómo estaba la muralla y vio que de verdad eso estaba terrible. Y cuando empezó a motivar el pueblo, pero les dijo, Dios está con nosotros, el Señor nos va a ayudar. No es los permisos que yo traigo del rey, no es el dinero que el rey me mandó, no es el ejército que el rey mandó conmigo para cuidarnos, es Dios. No es mi liderazgo, es Dios. Es el plan de Dios que él mandó a hacer conmigo. Y no se dio frente a la oposición, porque es que a Nehemías también se le opusieron y vinieron de noche a decirle, mire, están poniéndole precio a su cabeza, lo van a matar. Una profeta vino y le dijo, a usted lo van a matar y no sé qué, y vamos a escondernos al templo. Y él le dijo, ¿haría bien un hombre como yo escondiéndose? Con la tarea que Dios me ha puesto a mí, ¿me voy a esconder? Con el trabajo que me dio llegar hasta aquí y lograr lo que hemos logrado, ¿yo me voy a huir? No. Y dice que la palabra, que él discernió que esta era una palabra que no venía por parte de Dios, que esta mujer no venía por parte de Dios, sino que venía por parte de sus enemigos. Y él le dijo, no me voy a esconder, al contrario. Fue y habló con el pueblo y les dijo, con una mano vamos a trabajar y con la otra nos vamos a defender. Con una mano la espada y con la otra el asadón. Porque él tenía un plan de acción, él sabía enfocarse y lo que quisieron hacer para detener su obra, no lo lograron. Estuvo en 52 días listo toda la muralla. Nehemías capítulo 6, versículos 15 y 16 dice, así que a los 52 días después de comenzar la obra de la muralla, esa se terminó. Cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas, se sintieron que aterrorizados y humillados y se dieron cuenta que esta obra la había realizado con la ayuda de Dios. El nombre de Dios fue glorificado a causa de ese liderazgo de este hombre. Porque no se dejó intimidar, porque motivó al pueblo, porque les dijo, no vamos a tener miedo, unos van a trabajar de día, los otros van a trabajar de noche, los organizó por familias, por clanes, por el que sabía hacer mejor las cosas, por el que podía llevar el agua, por el que podía mezclar, al que era más fuerte lo colocó en un lugar y al que era más débil lo puso en otro. Supo organizarse con lo que tenía, pero sobre todo sabiendo siempre que la ayuda venía por parte de Dios. Y entonces es como
todas las naciones vecinas, este hombre tiene el respaldo de Dios. Es Dios quien lo está ayudando. Es Dios quien lo hizo. Y en esta parte del regreso del exilio, dejo esta información y es que se dio por tres partes, con el liderazgo de tres hombres bien importantes. El primer retorno del grupo de judíos que regresó a Jerusalén o a Judá fue con Zorobabel y fue en el 538. El segundo grupo fue con Esdras en el 457 y el tercer retorno y último fue con Nehemías en el 444. Estos tres hombres, liderazgos fuertes que Dios levantó como parte del remanente de los que estaban todavía dispuestos a servirle al Señor. Pero Dios hace algo más. Ya ellos estaban bien, aparentemente. Regresaron, reconstruyeron las murallas, retomaron su lugar como nación, reconstruyeron el templo, pero Dios tiene que llamarlos a que se reformen, a que haya una reforma, porque más que algo político, más que algo social, había algo que ellos necesitaban reformar, que era espiritual. El profeta Malaquías también fue sacerdote en el tiempo de la época del regreso del exilio y dice que ellos habían regresado, habían reconstruido su templo, sus murallas, sin embargo no cumplían con todos los mandamientos del Señor. Ofrecían sacrificios imperfectos en su adoración, deshonraban a Dios en sus relaciones matrimoniales y le negaron a Dios el diezmo, por lo que Dios los llama ladrones. El profeta Malaquías les advierte de un juicio por venir y también de una promesa del Mesías para establecer el nuevo pacto. Dios llama a ese pueblo a que le obedezcan por varias razones. Una de ellas, estaban presentando ofrendas contaminadas. El libro del profeta Malaquías es bastante fuerte. El capítulo 1, versículos 6 al 8 dice: el Señor de los ejércitos celestiales dice a sus sacerdotes, no a cualquiera del pueblo, mire, a los sacerdotes, un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a tu Señor. Si yo soy su padre y su Señor, ¿dónde está el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Mostrando su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Entonces se preguntan, ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no está mal? ¿Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Intenten dar este tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone, dice el Señor de los ejércitos. ¿Recuerdan en Levítico todas las normas y las leyes que habían del sacrificio? Todas las cosas que Dios decía que se iban a ofrecer, tenían que ofrecer lo mejor, el animal que no estuviese enfermo, el que no fuera ciego, el que ahora le estaban dando a Dios cualquier cosa, de cualquier manera. Y lo peor es que ellos decían, pero ¿y a qué hora nosotros no estamos haciendo eso, Señor? Si yo vengo cada 8 días al culto. Si cuando dicen párense, yo me paro. Si cuando dicen levanten la mano, yo la levanto. Si cuando dicen arrodíllense, yo me arrodillo. Si cuando dicen diezmo, yo diezmo más que todo el mundo aquí. Es algo así lo que ellos están diciendo. O sea, nosotros estamos haciendo, pero Él les está diciendo sí, y el corazón con el que lo están haciendo, porque es que me están trayendo no lo mejor, me están trayendo lo peor, lo que les sobra, el animal enfermo. Dios los llama a obedecer porque estaban presentando ofrendas contaminadas. Dios los llama a obedecer porque tenían un sacerdocio corrompido. Capítulo 2, versículos 7 al 8, dice, las palabras que salen de la boca de un sacerdote deberían conservar el conocimiento de Dios y la gente debería acudir a él para recibir instrucción, porque el sacerdote es el mensajero del Señor de los ejércitos celestiales. Esa era la lógica. Pero dice, no obstante, ustedes, sacerdotes, han abandonado los caminos de Dios. Sus instrucciones hicieron que muchos cayeran en el pecado. Corrompieron el pacto que hice con los levitas, dice el Señor de los ejércitos. Y hoy en día,
qué triste cuando usted mira las redes sociales y tiene que ver cuántos pastores y cuántos predicadores que están corrompiendo el mensaje del Señor, que como sacerdotes están llevando el pueblo en vez de al cielo, lo están llevando a un camino que no es el de la santidad, que no es el de agradar a Dios y que posiblemente está comprometiendo la salvación de las almas de las personas, haciendo colocar su mente, su pensamiento en lo que no es Dios, ni en las cosas más importantes para el Señor. Pero rápidamente, Dios llama al pueblo a reformarse porque también era un pueblo hipócrita. Capítulo 2, versículos 11 al 4, voy a leer algunos apartes, dice: Judá ha sido infiel y se ha hecho una cosa detestable en Israel y en Jerusalén. Los hombres de Judá han contaminado el amado santuario del Señor al casarse con mujeres que rinden culto a ídolos. Que el Señor arranque de la nación de Israel hasta el último de los hombres que haya hecho esto, y que aún así lleva. Es otra cosa que hacen: cubren el altar de Dios con lágrimas, lloran, lágrimas de cocodrilo, no dice ahí, lloran y gimen porque Él no les presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado, y claman y dicen: ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel. Aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Era un pueblo hipócrita. Estaba presentándose a Dios con ofrenda y diciéndole: Señor, recibe mi adoración, pero sus actos estaban desagradando a Dios. Y ya tenían sus murallas y ya tenían su templo y habían regresado a su tierra, pero su corazón no estaba reformado. También dice que Dios los llama a obedecer porque era un pueblo ladrón. Malaquías 3, del 8 al 10, dice: ¿debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado, me han robado, dice otra de las versiones. Pero ustedes preguntan: ¿y en qué te hemos robado? ¿Qué quieres decir? ¿Cuándo nosotros te hemos estafado? Y el Señor les dice: me han robado los diezmos y las ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Este texto bíblico es muy conocido para nosotros, ¿no? Porque lo utilizan millones de veces para hablar de la ofrenda y del diezmo. Pero ¿sabe una cosa? Si usted se aplica ese versículo bíblico es porque usted ladró, porque el versículo es para los ladrones. Este texto bíblico de abriré las ventanas de los cielos y derramaré esa visión sobre ustedes, por diezmar, es a los que estaban robando, porque el texto correcto es ese mismo texto, pero en Deuteronomio. En Deuteronomio Dios les dice las bendiciones de la obediencia, las bendiciones de entrar en pacto con Dios, pero en Malaquías Él les está diciendo: ustedes me han robado y a ustedes ladrones pónganme a prueba. Cuando tú ofrendas y diezmas por poner a prueba a Dios, no es correcto. Nosotros diezmamos y ofrendamos porque lo obedecemos, porque lo amamos, porque simplemente queremos dar de lo que a Él le pertenece como obediencia y de lo que hay en nuestro corazón como gratitud. Pero este texto, Él le está hablando a ellos porque les habían robado y les dice: ¿quiere? Probadme en esto. Le está diciendo: póngame a prueba y verá lo que les va a suceder, porque hasta ahorita han estado siendo ladrones. Y por último, les llama a obedecer porque el pueblo de la promesa, o sea, porque ellos seguían siendo el pueblo de la promesa si se volvían al Señor de todo corazón. El 3, 11 y 12 dice: sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y de enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos. Vuélvanse a mí, pruébenme.
cumpliéndome todas estas cosas, toda esta obediencia, cambien esa adoración incorrecta, cambien esa hipocresía, cambien todo esto malo que están haciendo y verán cómo yo haré que todas las naciones reconozcan mi nombre sobre ustedes, reconozcan que yo estoy con ustedes. Y por último, siempre habrá un remanente que está allí. Malaquías 3, 16 y 18 dice, entonces los que temían al Señor, o sea, después de todas estas palabras de Malaquías, aquellos que temían al Señor hablaron entre sí y el Señor los escuchó. Y dijeron en la presencia de él, escribieron un rollo de memorias para registrar sus nombres. Dice, registraron los nombres de los que temían al Señor, que siempre pensaban en el honor de su nombre. Y Dios les dice, ellos serán mi pueblo. El día en que yo venga para juzgar, serán mi tesoro especial. Les tendré compasión, así como un padre le muestra compasión a un hijo obediente. Entonces, de nuevo, podrán ver la diferencia entre los justos y los perversos, entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen. Habría mucho más que hablar de este tiempo del regreso del exilio, pero todos esos detalles los pueden descubrir entre el libro de Esdras, el de Nehemías y algunos de los profetas contemporáneos, profetas del regreso del exilio. Después del libro de Malaquías se presenta el periodo llamado el intertestamentario o los 400 años de silencio, que son 400 años de silencio o se les llama 400 años de silencio en los que no hay referencia de palabra de profeta escrita por parte de Dios para el pueblo. No significa un abandono de Dios al pueblo, no significa que Dios no estuviese con ellos, no significa que no se levantaron sacerdotes, que siguieron haciendo la tarea. Seguramente hubo un tiempo de avivamiento, de restauración, algo fue seguro. Israel jamás volvió a ser idólatra. La razón por la cual fue llevado al exilio, eso no lo volvieron a hacer. Pero empezaron a desarrollar otras cosas que ya cuando viene Jesús tiene que empezar a limpiar el pueblo. Pero esta es la forma como cierra en Malaquías el Antiguo Testamento y deja más o menos en periodo de escritura 400 años hasta que vuelve a aparecer el Evangelio de Mateo y los primeros evangelios escritos acerca del mensaje de Jesús. Pero, ¿qué cosas importantes tenemos como de retomar y aprender de esta lección? Primero que Dios, a pesar de la desobediencia y de la forma de comportarse del pueblo, Él sigue fiel a sus promesas. Él sigue fiel al pacto que había prometido sobre ellos, de restaurarlos, de tomar a los que fueran fieles, de tomar al remanente que estuviese dispuesto. Que Dios levanta también siempre en medio del pueblo líderes, profetas, sacerdotes, personas que están dispuestas a ir una milla más y hacer la obra de Dios, que Dios es clemente y paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todo el pueblo pudiera proceder al arrepentimiento y pudiera entrar en relación con Él, y quería que el pueblo estuviera preparado para el retorno, para la llegada de ese Mesías. Pero hoy en día ese plan sigue vigente, porque el plan de salvación sigue en continuidad. Cristo vino mostrando el camino al Padre, pero Cristo regresa por nosotros y estamos en la misma posición del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue escogido por Dios para mostrarle al mundo quién era Dios. El pueblo de Israel fue escogido por Dios para mostrarle a todas las naciones de la tierra que en ellos podrían ser benditas todas las naciones de la tierra si acogían al Dios de ellos. Pues esa es la tarea que tenemos nosotros como iglesia. Es igual. Dios también nos ha llamado a todos nosotros ahora un reino de sacerdotes para su gloria y para su honra, que presentamos ofrenda, que presentamos nuestra vida como sacrificio santo, vivo y agradable a Dios todos los días. Y es nuestra tarea seguir velando y seguir promoviendo y conquistando personas a través de la obra de Dios para esperar el retorno de ese Mesías. En aquella época ellos era la llegada por primera vez del Mesías. Nosotros es el retorno del Mesías por su iglesia y para luego establecer su reino milenial. Así que
Debemos someternos a la voluntad de Dios, aprender de esos desaciertos de este pueblo para nosotros no cometerlos, aprender de esas cosas que Dios estaba pidiéndoles a ellos que no hicieran, que no se contaminaran, que no hicieran cosas buenas que parezcan ser malas, porque hoy es fácil combinar a lo bueno llamarlo malo y a lo malo llamarlo bueno, y las modas entran y los predicadores que han tergiversado la palabra han a veces permitido que entre al pueblo del Señor y que entre a la comunidad cristiana algunas cosas que no son bíblicas, han negado verdades bíblicas, pero nosotros hacemos bien a estar atentos, como dice la Escritura, a la palabra de Dios, que es su palabra profética más segura, y a través de ella servirle al Señor con amor, pasión y temblor. Padre, te damos gracias en esta mañana que nos regalas, Señor. Gracias por tu presencia con nosotros. Gracias por estar en nosotros, con nosotros y por hacer algo a través de nuestras vidas. Bendecimos tu nombre, bendecimos a cada familia, Señor, ahí en su hogar que nos está viendo. Bendecimos cada persona que ha escuchado esta historia del Antiguo Testamento, este cierre de la historia del Antiguo Testamento, que podamos aprender de esa historia cada día, no solamente esa historia, sino las aplicaciones espirituales que nos ayudarán a cada uno de nosotros a caminar de una manera agradable a ti, Señor, que haga sonreír a ti cada día, que podamos, Señor, caminar en tu propósito, en tu voluntad y sirviéndote. Muchas gracias, Señor. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y recuerden, los esperamos dentro de 8 días para dar inicio al panorama del Nuevo Testamento. Bendiciones. Vaya a todos en casa. Amiga.